Estamos de regreso en JNE Noticias y nos acompaña, está con nosotros aquí en el estudio don Ángel Delgado. Él es analista político, abogado constitucionalista y vamos a hablar pues del panorama internacional que es poco alentador, bastante frustrante, triste en realidad. Don Ángel, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días y muy contento pues de aquí participar y tratar de esclarecer algunos elementos que tengas a bien preguntar. Por supuesto, bueno, el día de ayer el mundo entero se ha quedado sin palabras, ¿no? Impactado por lo que ha sucedido en Barcelona, no solo en Barcelona, también en Cambrils el día de hoy, ¿no? En horas tempranas estamos hablando de un atentado terrorista que además ha sido reivindicado por el Estado Islámico. Quiero leer nada más brevemente lo que ha dicho el Estado Islámico en un comunicado a través de su agencia MAC. Los autores del ataque de Barcelona son soldados del Estado Islámico y llevaron a cabo la operación en respuesta a los llamamientos para tener como objetivos a países de la coalición. Esto en respuesta seguramente a lo que muchos se preguntan, ¿no? En principio, aunque no tiene explicación alguna, pero queremos, por supuesto, comprender el porqué de ese ataque. Que el terrorismo tiene una actuación donde hay muchos elementos irracionales, es verdad, creo que es una manifestación de ello. Sin embargo, llama la atención porque España formó conjuntamente con Inglaterra, con Portugal, una coalición y otros países más lideradas por Estados Unidos para llevar a cabo la segunda invasión a Irak en el año 2003. Y eso provocó trajo como reacciones consecuencia el atentado del 2004, y tuvo un ¿no? famoso atentado, el atentado de Atocha, en la estación de tren allá en Madrid, que provocó más de 100 muertos, que llevó a un giro drástico en las preferencias del electorado, que votaron por el gobierno de Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, que planteaba una salida de la coalición y irse de la guerra. Y la gente entonces votó por esta opción y desechó la favorita del señor Aznar, que había sido el artífice de llevar a España a esta, entre comillas, modernidad, que era participar en la pacificación del mundo. En consecuencia, con eso España se había retirado, digamos... No era el deseo popular, no era parte del deseo popular. Y se expresó masivamente en las urnas porque poco después del atentado, una semana después se llevaron las elecciones y contra lo previsto por todas las encuestas, triunfó Rodríguez Zapatero con una propuesta de retirar a las tropas españolas del escenario de conflicto. Por ello que este atentado sorprende, ¿no? Sin embargo, en algunos medios se ha publicado esta información. Dicen que, bueno, se cuenta con varios cientos de soldados españoles en Irak que imparten formación a las fuerzas locales en la lucha contra el Estado Islámico. No hablamos, ojo, de operaciones terrestres ni de soldados que están en combate, en lucha, sino de la formación de otros, más bien, de los que sí están al frente. Acuérdate que Estados Unidos también ya con Obama se retiró, entonces deben estar en un plan de instructores. Porque lo que hay ahí en Irak y en Siria, en todo el Levante, esa zona del Medio Oriente, es una guerra civil que concita todas las tradiciones más encontradas, los odios ancestrales, las diferencias étnicas, religiosas, y no solo políticas, que existen en la región y que con la invasión norteamericana el Estado se desplomó. Y nunca se pudo montar un Estado sustituto, menos aún la democracia. Lo que existe en Irak es un gobierno sustentado en la capital por las fuerzas militares, ¿no? De naturaleza chií, o sea que es una de las ramas del Islam, contrarias a los suníes, que persigue a los suníes, además porque hay que decirlo como es la cosa, aquí hay una guerra de ambos lados. Y todo esto entonces genera un desgobierno, una feudalización, una fractura. Irak se ha convertido en un estado fallido, donde reverbera por todo el territorio fuerzas aventureras de distinto calibre, con propósitos múltiples. Y el más importante de todos estos grupos es el Estado Islámico, el más coherente, que tiene recursos porque se está resistiendo a lo que ellos llaman la iranización de Irak, que tiene también la misma orientación chií en la religión. Y estos han llevado ya la cosa a un radicalismo tal de que son los que han conseguido un mayor protagonismo. Así es. A través del atentado, los asesinatos, como una forma de resistir y expresar sus puntos de vista,
totalmente deplorables y comprometen a un país como España que por lo menos no estaba metido directamente por esta información. Y que escapan completamente de lo que es una guerra civil, ¿no? Porque estamos viendo pues cómo hay atentados fuera de territorio. Claro, porque ellos consideran que los otros países, por ejemplo, los países como Inglaterra, Francia sobre todo, han participado en bombardeos. Sí. O sea, ya no tienen fuerzas de ataque. Y también los rusos, o sea, también contra Rusia han hecho atentados porque consideran que ellos están en una guerra. Entonces le llevan la guerra a sus territorios. Así es. Esa es la lógica y por eso, de estos grupos terroristas que extienden el conflicto más allá de su frontera, porque ellos se sienten invadidos por estas fuerzas que los bombardean poderes, ¿no? o alimentan a los rivales de ellos. Y por eso que en los últimos años hemos visto pues también atentados en Niza, en Berlín, en Londres, ¿no? En Estocolmo, y hablo de estos atentados principalmente por el modus operandi, ¿no? Siempre el utilizar el vehículo para causar la masacre, como hemos visto el día de ayer en Barcelona. Sí, son medidas que buscan recoger espectacularidad, decir que estamos presentes. No te olvides que el Estado Islámico ha sido golpeado en los últimos tiempos, ya no tanto por la coalición liderada por Estados Unidos, sino por Rusia, que ha sustituido un poco al papel de gendarme en la región, apoyando a la otra dictadura del país contiguo que es Siria, de Bashar al-Assad, que repudiada por la población desde el año 2011 y que ha logrado entonces frenar. Porque mira tú, cuando tú provocas una determinada actuación en un ambiente conflictivo, lo que haces es provocar otro tipo de hogueras, otro tipo de reacciones que a veces son más graves que el mal que tú quieres combatir inicialmente. Como que esta fábula de que nadie sabe para quién trabaja y que los resultados después te sorprenden, eso es lo que está pasando en el Medio Oriente, donde hay una verdadera caja de sorpresas, una caja de Pandora donde una vez abierta salen los demonios que tú ni siquiera puedes imaginarte. Bueno, ¿y quiénes estarían detrás de estos atentados? Repito, ¿no? El de Barcelona, que hemos visto ayer en todos los medios, y el día de hoy temprano un tiroteo en Cambrils, donde 5 terroristas han sido abatidos, además de, 7 personas heridas. Se habla de un sospechoso, su nombre es Moussa Oukabir. Moussa Oukabir, dicen, podría ser el presunto autor material del atentado en Barcelona, la persona que iba conduciendo esta furgoneta. Que logró escapar. Y que ha logrado escapar. Bueno, la policía de Cataluña, ¿no? Que se hacen llamar los Mossos de Escuadra, ellos han dicho incluso que también podría incluso haber fallecido, no están seguros. Bueno, claro, es gente que está dispuesta a todo. Muchos de estos atentados tienen un contenido suicida, porque en la lógica fundamentalista de ellos, esta acción los lleva al martirologio, los lleva al paraíso, claro. Y en consecuencia es a su propia reivindicación, así ¿no? Es una suerte de honor, recompensa en el más allá, que solamente aquel que tiene un acendrado espíritu religioso, fanático, fundamentalista, puede comprender. Para nosotros eso es una conducta irracional, pero para ellos tiene una lógica. Entonces, un país donde ha sido violentado desde el año 2003, que ha visto las personas, los niños, a sus familias ser muertas por las bombas, por las racias que hacían los grupos paramilitares, es gente sin ningún tipo de esperanza. Y son los que recluta el fanatismo religioso y les ofrece esta alternativa de convertirse en personas que si sacrifican su vida y si se inmolan por la causa, van a tener la recompensa en el más allá. Esa visión religiosa es lo que lleva a que grupos pequeños relativamente puedan causar estragos tan grandes. Y no solamente hay los llamados soldados del ejército islámico, que son los que actúan con un plan, sino hay otra figura de personas que se llaman los lobos solitarios, que son personas que están en un país, pero que de repente, imbuidos por toda la literatura, por todo el sentimiento de lo que está pasando, decide motu propio, sin mayor tipo de conexión, hacer su propia actuación. Pone una bomba, hace un atentado con un vehículo o algo similar, como ha sucedido en otros lugares. Que es igual de peligroso, ¿no? Totalmente. Peor aún, porque ni siquiera tienes tú la previsión, ahí no hay inteligencia que pueda detectarlo. Claro, que rastree, que haga seguimiento. Claro, imagínate, en un país X, aquí hay una persona que le conmueve pues todas las cosas que están pasando en su país y entonces decide tomar venganza por él mismo, hacer justicia. Esos son ya los llamados lobos solitarios, que también han actuado en Europa y en otras partes y han tenido resultados terribles por los daños letales que puede causar a la población.
Población que no tiene que ver directamente con el asunto, por supuesto, ¿no? Es. Que es totalmente pacífica. Muchos turistas que caminaban por la Rambla, nosotros conocemos la Rambla, tú conoces la Rambla, entonces es una zona de un gran paseo, ¿no? Peatonal, y de repente aparece un carro endemoniado corriendo a más de 100 kilómetros, atropella a uno y otro, y no ha parado hasta que se estrelló con un postre o con un kiosco de venta de periódicos o algo así, ¿no? 14 fallecidos, un centenar de heridos, y queremos saber pues si esto efectivamente responde a un plan, como bien ha dicho, ¿no? En estas dos vertientes de las personas que actúan de manera aislada, de aquellos que sí pertenecen a un grupo. Se habla de una célula extremista, pero ¿cuál era en origen el plan? Porque el mundo ha quedado en alerta por lo que sucedió el día de ayer, pero el día miércoles, ojo, hubo una explosión en Alcanar. ¿Qué pasó en Alcanar? Una fuente explicó que no hubo una explosión en la que falleció una persona y varias resultaron heridas, y eso se produjo por la manipulación de tanques de butano. Entonces, dicen, ¿no?, algunos que en realidad este material era el que se quería utilizar luego para los ataques, claro, y no necesariamente la furgoneta. Esta concepción que tiene el Estado Islámico, esta versión salafista, que es una visión extremista, ¿no? Pero aquí hay que decir con claridad, no es todo el Islam, ¿eh? Es como si dentro de la religión cristiana o católica hubiera pues un grupo de locos, claro, hay que asuman aristas, las, ¿no?, banderas de la religión, tienen una lectura del Evangelio, de la Biblia, de los textos, y te llevan a ti a matar a todo aquel que es diferente. Entonces, esta es una guerra santa para ellos. Que además, como se sienten agredidos por los infieles, una guerra santa que inclusive la llevan a cabo contra sus propios compatriotas, porque si tú vives en Irak y no usas el velo, no te comportas, y los hombres se cortan el pelo de una manera distinta. Estaba leyendo aquí un libro de unos periodistas españoles sobre la evolución de Irak, de un país más o menos viable a una descomposición absolutamente estructural, donde hay una guerra de todos contra todos, donde inclusive el Estado Islámico persigue, imponiendo unas reglas de conducta ultraconservadoras a todo aquel que ve diferente. Por ejemplo, en Irak, antes de la invasión del 2003, las mujeres no llevaban velo, el velo era ocasional, era raro, no era como otros países como Arabia Saudita, donde sí esta restricción existe. Sin embargo, ha regresionado. Las mujeres antes tenían protagonismo en la vida política, en la industria, en la empresa. Había una persecución contra todo eso. O sea, mira tú el daño que puede causar, ¿no?, una actuación que se hizo para votar a un dictador, Saddam Hussein, que al final no se le probó la existencia de armas químicas, pero se lo votó, se lo ajustició, y se ha dejado abierto un páramo, ¿te das cuenta?, que ahora revierte peligrosamente contra el propio mundo occidental. Ahí hay una responsabilidad que uno no puede olvidarse, y hay que ver los orígenes, porque aquí no solamente hay gente loca, que lo es, sino también hay razones de fondo que están explicando, para tú entender lo que está pasando. Exacto. No para justificarlo, pero sí para tener una explicación de por qué suceden estas cosas, por qué en países, por qué en Barcelona, turistas que a las 5 de la tarde caminaban por la Rambla, de repente se ven atropellados por un vehículo a alta velocidad. Y justamente con eso quiero finalizar, porque nos quedan un par de minutos nada más. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál deberían ser las acciones, la respuesta de aquellos países que somos testigos de lo que está pasando, ¿no?, de lo que acaba de pasar en España, de lo que puede pasar mañana, pasado mañana en otros países? Mira, yo creo que hay que dejar que cada país adquiera su curso. Mira, es verdad que Saddam Hussein era una dictadura, de acuerdo a los parámetros nuestros, inaceptable, pero era una dictadura que más o menos mantenía el orden. Saddam Hussein no era religioso, al contrario, había eliminado Saddam Hussein había logrado que sunis y chiitas, que eran las dos sectas del Islam, convivieran más o menos a su interior. Y dentro de Irak habían kurdos y también una fuerte comunidad cristiana de más de 1.400.000 personas. Bajo un régimen autoritario, laico, en fin, no resistía medida de lo que es una democracia, pero le da viabilidad. Al romperse esos esquemas que contenían el desarrollo social, todo esto ha implosionado y ha provocado este desacierto. Además, el Estado Islámico, Al-Qaeda y otros grupos más, en algún momento fueron apoyados y financiados por la inteligencia de Estados Unidos para combatir, por ejemplo, a Saddam en unos casos, para combatir a los talibanes en otro lugar, para combatir a los soviéticos, etcétera.
Entonces ha habido aquí un juego mucho más complejo. Así es, faltan y fichas como para parte comprender a veces, ¿no? de todas estas decisiones equivocadas en su momento, es que se ha producido este resultado que es perverso. O sea, esto no nace sin explicación. Tiene un curso que los historiadores, los analistas, tienen que investigar, y si queremos nosotros revertir, habrá que desenrollar y ver pues cuáles fueron los errores de Occidente, de los países democráticos del mundo occidental, al provocar en esa zona del Medio Oriente, ya de por sí conflictiva, una llamarada que ahora les quema también a ellos. Y la información es una responsabilidad no solo de los analistas, sino de todos aquellos que nos hemos visto conmovidos por lo que acaba de pasar. Razón por la cual yo creo que hay que oponerse rotundamente a lo que ha propuesto ahí el señor Trump de resolver la crisis venezolana con una invasión militar norteamericana. Mucho cuidado, eso puede cambiar completamente la situación en la región, se extiende por los países vecinos y tenemos otro Medio Oriente. Una cosa es que entre los venezolanos, inclusive con los muertos, los problemas, resuelvan sus problemas con el apoyo latinoamericano, y otra cosa es que una fuerza de ocupación, como los Marines norteamericanos, con sus portaaviones y helicópteros, quieran poner orden a la fuerza, después se van y eso queda devastado. Claro. Y se mueve el tablero y los que eran enemigos son amigos, y en fin. Y lo vimos en la semana, el remedio podría ser peor que la enfermedad. Así es, eso es lo que hay que decir, el remedio peor que la enfermedad. Hay que tener mucho cuidado cómo se hace cirugía en las sociedades, en lo social. No es necesariamente la extirpación del tumor lo que te va a salvar, porque puede que el cáncer se generalice al hacer esa intervención. Mucho cuidado con eso. Muy bien, muchísimas gracias, don Ángel, por habernos acompañado. Hemos conversado con Ángel Delgado, analista político. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.